Buenas tardes amigos de Perú 21, bienvenidos una vez más a La Voz del 21. Mi nombre es Ricardo Monzón Comp y en esta ocasión vamos a conversar sobre un tema preocupante. Realmente nosotros hoy en la edición impresa del periódico, pero también en todas nuestras plataformas hemos publicado una nota relacionada a una huelga de maestros que se prevé para dentro de muy poco. Una huelga que está siendo organizada por la FENATEP, que es la Federación Nacional de Trabajadores de Educación del Perú, un organismo que está vinculado a el Movadef, que es un organismo que, como sabemos, está hace mucho tiempo vinculado como brazo político en su momento a Sendero Luminoso. Vamos a conversar en esta ocasión con Daniel Alfaro, ex ministro de Educación del Perú, que por supuesto conoce todas estas movidas porque se han producido, no es la primera movilización que se produciría en el Perú, protestas, huelgas de estos gremios de docentes que tienen aparentemente una, una gama de demandas importantes, muchas de ellas que tienen pues un sustento, pero hay detrás también aparentemente una motivación distinta y por supuesto estas huelgas afectan a nuestros escolares que necesitan por supuesto recibir la educación de calidad que esperan. Señor Alfaro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por esta entrevista. No, gracias por darse el tiempo de conversar con nosotros sobre este tema que en efecto nos preocupa mucho y queríamos preguntarle en principio cuáles pueden ser las salidas ante una huelga de este tipo anunciada. Hemos visto hace poco una huelga en el 2017, si no me equivoco, muy difícil, con resultados realmente tremendos, ¿no? Para la educación en el Perú, muchos niños que perdieron tiempo de escuela. ¿Cuáles son las salidas ante este tipo de anuncios y todavía habiendo un tiempo suficiente para que el gobierno tome algunas medidas al respecto? Sí, lo primero es entender las causas que los lleva a concretar o proponer una huelga. En primer lugar, si usted ve el pliego de pedidos o de reclamos que este mismo gremio sustenta para motivar el inicio de esta huelga. Los primeros puntos, y el primero, ser más puntual, se refiere a un tema netamente político, ¿no? Muy lejos del ámbito educativo o del interés específico del bienestar del docente y menos aún del estudiante. Con lo cual podemos ver que los intereses o las motivaciones que están detrás de esta huelga tienen un tinte netamente político. Y eso es importante entender porque lo que se buscaría es reivindicar el bienestar del maestro en las diferentes condiciones bajo las cuales está contratado y valorado. En ese sentido, es importante que el Minedu tome nota, digamos, de los temas que efectivamente están relacionados con el maestro y pueda dar respuestas concretas a esas inquietudes, de tal manera que la política educativa pueda sostener acciones concretas que devuelvan la confianza al maestro y, por lo tanto, no generar, digamos, esta pliego o esta apoyo a esta potencial huelga de los maestros, ya que sabemos que una huelga significa dejar aulas sin docente. Entonces, en ese sentido es importante contestar a cada uno de estos puntos. De todos los puntos que comentan en el pliego, uno de los puntos que es el más sensible siempre es el salarial, ¿no? Y, por ejemplo, ellos vuelven a pedir este sueldo piso de una UIT, ¿no? Que todos los años crece. Eh, ese incremento se demostró ya en 2018 que poder llegar a ese monto implicaría más o menos el presupuesto como de 9 ministerios. Es decir, es un aumento considerable dado el presupuesto público que tiene el Perú, dadas las restricciones presupuestales del Perú. Pero la verdad es que a pesar de que es complicado ese incremento, la Caja Fiscal sí ha hecho un esfuerzo y desde el 2016 a la actualidad, el salario docente se ha revalorado en más de 1.000 soles en el piso salarial, de 1.555 a 2.500. Y creo que eso es importante comunicar al docente para que se entienda, ¿no? Y se valore de que sí se está dando un esfuerzo gradual, consecutivo, consistente de parte de todos los peruanos, porque eso es plata de todos los peruanos, para cada vez valorar más el salario docente y que ese salario pueda seguir creciendo en el tiempo.
y que, claro, no hace falta que medien huelgas para que ese esfuerzo siga creciendo. El resto de puntos, como por ejemplo, no a la evaluación docente, creo que es un no negociable. Creo que ha quedado ya sumamente claro que es necesario que todos nuestros docentes pasen por evaluaciones, no para sacarlos de la carrera pública magisterial, ni para ningún sistema de castigos punitivos, sino para generar procesos de mejora continua, ¿no? Para poder justamente ayudarlos a mejorar sus capacidades en el aula. Las privatizaciones de las escuelas, nada más lejos de la verdad, porque no hay ninguna ley puesta ahorita ni ninguna reglamentación que vaya en ese sentido, ¿no? La participación privada dentro de las escuelas a lo mucho está en ayudar a la construcción de nuevos colegios y apoyos en diferentes sistemas de innovación, pero la rectoría y el manejo de la escuela pública está a cargo del gobierno regional y el UGEL, tal como le dice la Ley General de Educación. Y Sí, así ahora, uno puede desmenuzar cada una de las razones que sí. están imprimiendo estos conjuntos de docentes, estos gremios, y creo que existen razones de fondo y de peso justamente para cambiar esa perspectiva y obviamente permitir que todo esto se solucione en una mesa de diálogo y no dejando a las aulas sin docentes. Claro, ahora los puntos que usted menciona al menos, por ejemplo, el tema presupuestal es algo imposible, usted mismo lo menciona, y el hecho del rechazo a la evaluación docente es algo a lo que tampoco se puede dar paso atrás, ¿no? Sí, quizás se puede negociar, pero no dar paso atrás. Y uno al ver este tipo de demandas vuelve a lo que usted decía al inicio de que más bien puede ser una protesta con motivación política, ¿no? Porque es algo que claramente el gobierno no puede ceder, al menos en estos dos puntos que son de los más importantes que ellos mencionan en sus demandas, ¿no? Sí, porque estamos hablando del interés superior del estudiante, de los niños, niñas y adolescentes, y no podemos interponer ningún interés del mundo adulto, ninguna premisa ideológica, ni punto de vista político sobre las posibilidades de que nuestros estudiantes sigan aprendiendo y mejorando y poder prometerles un mejor futuro, ¿no? Entonces, ahí sí el Estado tiene que ponerse del lado de los estudiantes y en ese sentido evaluar si es que las huelgas o la motivación de las huelgas son legítimas y no, ya hay un proceso legal para ello. Y si no son legítimas, entonces tienen que declarar las huelgas improcedentes y declararlas con, además de la reglamentación de ley, digamos, también con las sanciones que se deben dar a los docentes que no van a aulas, y eso el ministerio tiene que ser muy firme. Ahora, En el entiendo también, señor 2018 se Alfaro, que hay aplicó una un... política así y se logró revitalizar la confianza en el docente y la huelga no duró ni 2 semanas. Claro, entiendo que esta federación, la FENATEP, no está ya registrada en el Ministerio de Trabajo, ¿no? En ese sentido, ¿debería el gobierno de cierta manera sentarse a conversar con ellos o simplemente tomar las medidas que usted menciona, ¿no? De simplemente, de alguna manera, no permitir que se realicen estas huelgas o, en su defecto, buscar la manera de suplir a los docentes que no van a ir a las aulas cuando estén en huelga, ¿no? La política de diálogo debe ser siempre abierta y con todos los gremios, estén o no registrados, porque el comunicar las políticas educativas en beneficio de los docentes, para que a su vez los gremios puedan difundir a los docentes, creo que sí es una labor que el ministerio debe perseguir. Y en ese sentido es bueno, es saludable que siempre se mantenga una comunicación en Lima, pero también en las regiones, tratando de dialogar abiertamente. Pero esos diálogos van a tener un límite en cuanto a que, bajo el pretexto de una huelga, se decida dejar a las aulas sin docentes. Y ahí es donde se Claro, cruza ese esa es un extremo que línea no se y puede el permitir, ¿no? ministerio tiene que estar al lado del estudiante. Claro, eso es un extremo que no se puede permitir. Dejar a los niños sin clases es algo que no se puede permitir. Quería también tocarle el tema de, hay una importante cantidad de docentes firmantes de la planilla del Movadef y que entiendo siguen laborando, siguen dictando clases. El gobierno no ha encontrado una solución, una salida a ello. ¿Cree usted que se los debe suspender? Digamos, o que continúen dictando es muy peligroso en momentos en los que se ha visto incluso de que en ciertas regiones hasta se adoctrina a los niños con el pensamiento subversivo, ¿no? Nuestra sociedad está viviendo una polarización muy grande y esa polarización lamentablemente la está tratando de resolver a través de violencia y no de diálogo.
Y eso lo podemos ver en este tipo de agrupaciones, ¿no? Tipo Voluntad Transformadora, que ustedes bien lo han difundido, el mismo Boadef, o del otro lado del espectro lo podemos ver en la Resistencia. Este tipo de agrupaciones que cuando actúan tratando de imponer su forma de ver con valores claramente antidemocráticos y de muy baja tolerancia, ¿no?, a la diversidad, están también generando una formación, ¿no? Es una formación no formal, informal, pero es formación al fin, están generando un ejemplo, ¿no? Y sí es necesario que el aula ponga una posición firme frente a esas manifestaciones. No importa de dónde vengan, si son manifestaciones violentistas, antidemocráticas, es necesario que el aula ponga una posición y favorezca el pensamiento crítico y la democracia y el diálogo justamente para que los estudiantes tengan las herramientas de hacer frente en el futuro y que no sigamos resolviendo esta polarización en estos diálogos conflictivos. Claro. En la práctica, Ujú. ¿no?, es complicado el poder separar a un docente porque hace 10 años hizo algo como la firma de cualquier planilla, ¿no? Y ahora puede pensar de una forma distinta. Y el juzgar lo que ha pasado en estos últimos años va a ser desde un punto de vista legal muy difícil de discernir. Por eso es importante estar haciendo seguimiento constante a cómo estos movimientos y sus representantes estarían afectando a las escuelas con sus protestas, manifestaciones o aleccionamientos, y ahí generar las herramientas, como también lo está tratando de hacer el Minedu, para actuar y poder alejarlos de clase y en todo caso fortalecer el pensamiento crítico de los estudiantes justamente para que puedan discernir mejor al momento de establecer contacto con estas manifestaciones de carácter violento. Claro. ¿Cómo evalúa usted finalmente, señor Alfaro, el desempeño del Ministerio de Educación respecto a toda esta situación, ¿no? Tomando en cuenta que hay una creciente violenta, como dice usted, de ambos lados y lamentablemente pues medidas que dejan mucho que desear a veces, ¿no? Que Ujú. permiten que se continúe este tipo de prácticas en los docentes y que afectan a los niños, ¿no? Sí, bueno, dice que todos son generales después de la guerra, ¿no? Yo no quisiera evaluar, digamos, el comportamiento, sino más bien aportar a qué es lo que deberíamos fijarnos más para justamente contrarrestar esta problemática creciente que estamos viendo, sobre todo después de pandemia, ¿no? Y acá también desde la política educativa hay una gran necesidad de comenzar a ver lo que nosotros hemos llamado siempre infraestructura emocional, ¿no? Siempre nos preocupamos de esta infraestructura física, ¿no?, que es los colegios y su estructura, pero a veces invisibilizamos de que las personas también tienen una estructura interna que depende de su bienestar, de su seguridad personal, de sus sentimientos, de su equilibrio emocional, que también van construyendo una personalidad, un carácter, ¿no? Y un sentido de felicidad, un sentido de pertenencia, un sentido de empatía, un sentido de convivencia hacia el futuro. Esa infraestructura emocional, eso que es nosotros como personas, es lo que más debemos ahora valorar después justamente de la pandemia y en este momento de conflictividad política que estamos viviendo en nuestro país. Por eso es importantísimo que se capacite a los docentes en todo lo que tenga que ver con evaluaciones de carácter formativo o evaluaciones también preventivas para poder identificar todas las oportunidades de mejora que sus estudiantes puedan presentar desde el punto de vista emocional y así de manera preventiva generar las estrategias para poder prevenir actos de violencia como los estamos viendo y ustedes también han estado reportando acerca del incremento, por ejemplo, de casos de bullying o violencia sexual dentro y fuera de las escuelas. Pero también de atender rápidamente cuando suceden estos casos, ¿no? Y alertar al conjunto de actores que no solo es el Minedu, ¿no?, que también implica el Ministerio de la Mujer, Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, Fiscalía y una serie más de actores que nos ayudan justamente a prevalecer el interés superior del estudiante cuando se dan estos casos de violencia. De acuerdo, señor Alfaro. Le agradezco mucho por su tiempo, por ayudarnos a analizar ese tema que, por supuesto, es necesario anticiparnos para evitar cualquier problema que afecte las clases escolares. Muchas gracias. Gracias a ustedes, a sus órdenes. Bien, ha sido Daniel Alfaro, ex ministro de Educación del Perú, comentando sobre esta noticia que hemos publicado el día de hoy en nuestra edición impresa, pero también en todas nuestras plataformas respecto a una huelga que ha convocado, está empezando a gestionar
la FENATEP, que es la Federación Nacional de Trabajadores de Educación del Perú, vinculada al Movadef, que es el brazo político, siempre se ha mencionado que es el brazo político de Sendero Luminoso, una organización terrorista que hizo mucho daño al país, y es una huelga que está programada para junio, dentro de muy poco tiempo, y para la cual el gobierno tiene que estar listo y preparado para evitar que se produzcan situaciones como la del 2017, en la que más de 3 meses nuestros escolares de todo el Perú estuvieron sin clases justamente porque los docentes en huelga no acudieron a las aulas. Vamos a seguir abordando este y otros temas en nuestra edición impresa, en nuestra página web y por supuesto también en nuestro e-paper en Perú 21. Así que sigan conectados a nuestras redes.